Hola, en la línea de lo que venimos haciendo todas estas semanas, pues os digo un poco lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, aquí van a estar alojados el vídeo, los vídeos del que estoy hablando ahora mismo y luego estas son las tareas que tenemos que hacer, tenéis que realizar antes del día 29 de mayo. Bueno, con el tema que nos estaba ocupando en estos momentos, y que es las tecnologías de la comunicación, haremos un poco un resumen rápido, ¿no? Recordar que para esa comunicación necesitábamos un emisor, un receptor, un canal, un código, ¿no? Eh, para establecer, como decimos eso, en la comunicación. Los medios de transmisión que teníamos era transmisión alámbrica o inalámbrica, es decir, por medio de cable o inalámbrica por medio de ondas, que decíamos. Y eso también podríamos ver los parámetros que eran el ancho de banda, que por ejemplo cuando habéis hecho los ejercicios veíamos que la fibra óptica era la que más ancho de banda tenía como medio de transmisión o canal de transmisión. Las distorsiones e interferencias, que era importante y que en los cables de cuartelenzado eran mayores, y luego la atenuación, que con la distancia sobre todo se atenúa y hay más distorsiones, como decimos. Y también hablábamos al mismo tiempo de la historia de las comunicaciones a partir del correo postal, ya prácticamente en desuso, telégrafo, radio, televisión, bueno, teléfono, etcétera, etcétera, que vamos ahora a profundizar un poco. Y también al mismo tiempo hablábamos de las magnitudes, tanto la frecuencia como la amplitud, la velocidad, la energía, el periodo, la longitud de onda, todo eso que veíamos en el anterior vídeo. Bueno, seguimos entonces por donde nos quedamos, con el tipo de ondas, que había diferentes, y las ondas sonoras, bueno, las ondas que decíamos mecánicas, el sonido era un ejemplo, y las ondas electromagnéticas. Nos centramos un poco más en estas últimas, que en realidad conforman lo que llamamos el espectro electromagnético, lo podemos ver aquí. Y el espectro electromagnético está configurado en función de la frecuencia. Vemos que los rayos gamma y rayos X son los que tienen más frecuencia, es decir, los más energéticos. Luego está el espectro visible, bueno, mejor dicho, primero los rayos ultravioleta, el espectro visible, los infrarrojos, microondas y el espectro, por así decirlo, radioeléctrico, que es el de las comunicaciones, que es este tema, ¿no?, que tenemos, está en la zona más baja, es decir, en la zona de menos frecuencia. También lo podemos ver aquí un poquito mejor, y decimos que los rayos gamma y los rayos X, que son los más eh, que tienen más frecuencia y dentro del espectro electromagnético, son altamente radioactivos, sobre todo los gamma, luego los rayos X, que también no tenemos que tener una exposición demasiado alta. Luego después están las radiaciones ultravioleta y el espectro visible, que está dentro del espectro, como decimos, electromagnético, es esta zona, son los colores del arco iris, ¿no?, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, hasta llegar al ultravioleta, y por debajo están los infrarrojos, ¿vale? Más abajo, los conocidos microondas, que nos sirven para calentar la comida, etcétera, etcétera, ¿no?, que son también, como decimos, microondas. Y el espectro radioeléctrico, que decimos, es el que utilizamos para las comunicaciones, son los de más bajo frecuencia, ¿vale? Vamos a más cosas por aquí. Antes de la radio, del sistema de comunicaciones que vamos a hablar de uno que ya lo hicimos en su momento, pero profundizaremos un poquito más, que es el telégrafo. El telégrafo, que fue desarrollado por Samuel Morse en 1835, y aunque, como decimos, es un invento que ya también está obsoleto, que ya no se utiliza, pues sí que fue la base de muchas de nuestras comunicaciones y nuestras telecomunicaciones. Fue muy importante porque en eso se basan otras de ellas que veremos. ¿Cuál es el funcionamiento del telégrafo? Pues como cualquier otra comunicación, establecer entre un emisor y un receptor, es decir, estación emisora, estación receptora,
y tiene una batería que conocemos por el tema de electricidad y de electrónica, ¿no? Hemos estado viendo en el primer trimestre. Pues en esa batería que está conectada a través de unos cables eléctricos, batería o pila, tenemos un pulsador y aquí en la estación receptora hay una bobina de cinta de papel que va pasando continuamente, cinta de papel, y aquí hay por así decirlo, pues una pluma que va empujando con tinta que depende de cuándo pulse. Como es un electroimán, estos cables, en realidad un electroimán está formado por un cable enrollado sobre una bobina, una base de hierro dulce, bueno, una bobina de hilo de cobre normalmente, y entonces cuando pulsamos se activa atrae, por así decirlo, se activa el electroimán y atrae la pluma y pinta. Si pulsamos un punto, pues sería un punto, una raya sería algo más continuado, ¿vale? Eso es lo que llamamos el código Morse. Código Morse que, como vemos por aquí, estaba establecido y está establecido por normativa, la A es un punto y una raya, y así sucesivamente se transmitía a largas distancias, puesto, como decimos al principio, que era la era postal, ¿no? La de las comunicaciones, se hacía a través de caballos, ¿no? O de algún otro elemento, había que llamarlo físicamente. De esta manera, el tiempo es instantáneo en el caso del telégrafo. El telégrafo, como decimos, a partir de él, que pues aparecieron nuevos elementos, nuevas tecnologías, la multiplexación que permitía enviar varios mensajes a la vez con un único cable. Luego también el cable submarino. Después también se desarrolló la telegrafía sin hilos, que en este caso fue Marconi, que es el inventor o propulsor de la radio. Y todo ese tipo de cosas tenían base en el telégrafo. Pasamos a otro elemento también como sistema de comunicación, decimos que es la radio. La radio, que en principio se le atribuyó la paternidad a varios personajes de la época, ¿no? Aquí tenemos algunos cuantos: Nikola Tesla, Alexander Stepanovich, e incluso, bueno, Marconi, que fue el que la desarrolló, ¿no? Fundamentalmente. Vale, esa radio, como decimos, que no fue hasta aproximadamente en 1920 que se desarrolló. Vamos a verlo aquí. ¿Vale? Esa transmisión por radio es de la que vamos a hablar. Bueno, en realidad esto es un estudio de radio que estamos viendo aquí. En ese estudio llegan los sonidos, las señales provenientes de varias cosas, donde se mezclan todo tipo de sonidos. Y sobre todo, como decimos, llega por ondas, y las ondas también son las que aquí también se transmite. Bueno, ondas que, como vimos, están recogidas por medio de una perturbación o una señal en forma de S. Y esas ondas, esta es la que llamamos la señal modulada, y también en la radio, en el estudio de radio, también se convierte en señal de portadora. Bueno, tanto señal modulada como portadora, para que tengan mejor señal y sobre todo mejor comunicación, se establece también lo que llamamos la modificación de la amplitud y la modificación de la frecuencia. Es lo que llamamos la AM o FM, amplitud modulada o frecuencia modulada. Como vemos aquí, la amplitud se modula teniendo siempre la misma frecuencia, ¿vale? Y la frecuencia modulada, lo que se modula es la frecuencia teniendo la misma amplitud de onda. La frecuencia modulada tiene menos interferencias que la amplitud modulada, ¿vale? La AM, es decir, FM que conocemos con la AM que decimos que también se utiliza, pero que tiene mayores interferencias, ¿vale? Esa es la diferencia fundamental entre este tipo de ondas, ¿vale? Luego, claro, cuando emite la estación de radio o el estudio de grabación, se transmite por ondas, como decimos, y esos llegan a las antenas y a los aparatos de recepción que tenemos en casa.
es decir, a la radio en sí. Dependiendo de la frecuencia, podemos escuchar una u otra emisora de radio, como digo, dependiendo de la frecuencia. Vale. El teléfono fijo. Bueno, el teléfono fijo, si podemos también profundizaremos un poco más, pero en realidad hablamos de él que eh, siempre se le ha atribuido quien lo inventó a Alexander Graham Bell, pero sin embargo, luego en un congreso que hubo en 2002, se estableció que el inventor había sido Antonio Meucci, que por problemas de economía no pudo patentarlo, pero sí que tan solo bueno, hizo una descripción pequeña de su invento, pero no lo pudo llevar a patentar. Quien lo comercializó y lo patentó fue Alexander Graham Bell, por eso fue más conocido del teléfono. ¿Cuál es el funcionamiento del teléfono? Bueno, pues en realidad, como decimos, cuando marcamos, levantamos el teléfono, pues se producen una serie de perturbaciones que, que ya veremos más adelante si podemos comentarlo. Y esa serie de sonido que mueve unas partículas que están dentro del micrófono del teléfono se transmiten hasta una central telefónica que es la que establece las conexiones entre los diferentes usuarios. Eso es primero lo que se hace es, en este caso, es pues pasar de la voz, del sonido de nuestra voz en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica, esa señal eléctrica se transforma, bueno, se traslada en principio hasta el receptor, también pasando por las centrales eléctricas, que son las que distribuyen, como decimos, y luego se pasa al receptor y también se vuelve a transformar por medio del altavoz en la señal de sonido, la señal eléctrica otra vez en señal de sonido, es decir, lo que oímos como la voz. El receptor que puede ser como el que tenemos aquí, que sea inalámbrico, ¿no? Entonces, esa señal y lo que hace es que llega hasta la base y luego de la base sí que por medio de ondas también lo transmite al teléfono que tenemos, es decir, el aparato que tenemos que es móvil. ¿Vale? También, ya que hablamos de móviles, ¿no? Pues como no, de los teléfonos móviles. Esta es una tecnología muchísimo más avanzada y relativamente reciente, aunque ya la conocemos bastante, pero en realidad lo que se utilizan es receptores señales de radio, ¿no? Y trabaja con dos frecuencias diferentes. Una emite y otra recibe información. Es más, se utilizan para comunicarse lo que se llaman celdas hexagonales, que es lo que el teléfono por donde nos vamos moviendo, va lanzando una señal a una central o antena o central de comunicaciones y va viendo por dónde estamos. Por eso luego es muy fácil cuando nos llaman por teléfono localizarnos porque estamos siempre localizados. Sí que es verdad que la antena es la que a veces determina si está cerca o está lejos que la señal se pueda perder. Por eso hablamos de cobertura, ¿no? Esa cobertura que tenemos habitualmente y que a veces que se pierde. Pues puede ser estas estaciones que decimos que establecen la comunicación entre las celdas, pues pueden ser terrestres o en satélites artificiales, es decir, por medio de satélites. Entonces se llama telefonía móvil terrestre o telefonía móvil satélite, que ahora mismo está muchísimo más avanzada. Por último tenemos la televisión. Y la televisión, vamos a verlo, la televisión que ya conocemos hace muchísimo tiempo y que en realidad tiene, como decimos, tres tipos de tecnología. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo y luego ya seguiremos con la televisión en el próximo vídeo.